de lenguaje claro del Poder Judicial, Washington Jaña. Buenos días. Bien, en nombre del señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, don Carlos Aranguis, quiero darle la bienvenida en su nombre, ya que él por motivos laborales no puede estar presente en este preciso momento abriendo este seminario. Y esta bienvenida se las damos ya que entendemos que es difícil agendar un evento de esta naturaleza un día como hoy y además considerando la situación que actualmente vive nuestro país. Por lo tanto, es un doble agradecimiento. A propósito de la temática del seminario, me gustaría transmitir a ustedes lo relevante que aparece el uso del lenguaje claro en el ámbito jurídico, teniendo en especial consideración lo que ya les he planteado. En el sentido indicado, conviene recordar las palabras del ex vicepresidente del Tribunal Supremo de España, Ángel Juan Espeses, quien nos visitó el año pasado. Él ha señalado que la motivación de la sentencia desarrolla una función política directamente relacionada con la proscripción de la arbitrariedad que afecta a todos los poderes públicos, por lo que es un error pensar que la decisión judicial solo interesa a las partes directamente afectadas por ella. Así, afirma que la sentencia es un acto público, susceptible de control, no solo internamente, sino también externamente. Esta es la verdadera función política de la motivación de las resoluciones judiciales, directamente conectada con los derechos humanos. Sin embargo, lo anterior no es suficiente. Se requiere además que las sentencias sean claras y comprensibles. En situaciones como las que atraviesa nuestro país, lo expuesto por el magistrado citado cobra suma relevancia, pues las personas ansiosas de conocer sus derechos han de encontrar en las decisiones judiciales respuesta a las problemáticas que se presentan y junto con ello el conocimiento y reconocimiento de sus derechos en caso de que estos sean vulnerados. De ahí la importancia que la labor jurisdiccional se realice siguiendo las recomendaciones de uso de un lenguaje claro, pues con ello el trabajo de la magistratura cumple a cabalidad su función en un Estado democrático de derecho. Con las palabras anteriores, entonces, damos por iniciado este seminario que espero sea el provecho de todos. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Y tomará la palabra también en esta etapa inaugural María Graciela Brandt, que es decana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, institución que por este periodo ejerce la Secretaría pro tempore de la Red de Lenguaje Claro de nuestro país. Muchas gracias, muy buenos días, señores miembros de la Red de Lenguaje Claro Chile, señores miembros de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, señora jefa subrogante de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, señora Graciela Lepe, señor presidente de la Asociación de Jueces de Policía Local, señor Andrés Celedón. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos quienes hoy nos acompañan, la que resulta especialmente significativa, atendido el difícil contexto nacional en que hoy nos encontramos. En nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en su calidad de miembro que ejerce la Secretaría Técnica pro tempore de la Red de Lenguaje Claro Chile durante este periodo, quiero destacar y agradecer la importancia del trabajo de la Red y de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial para la organización de este seminario, que forma parte del compromiso asumido por sus miembros en orden a convocar a diferentes actores del ámbito de la comunicación con el ciudadano y promover el uso del lenguaje claro. En nuestro caso, como institución universitaria, entendemos que la realización de acciones en este sentido forma parte de nuestra responsabilidad social, que nos impone extender nuestra labor más allá de las aulas. En tal sentido, formar parte de la red nos ha permitido entrar en contacto con las más importantes instituciones del país en la intención de contribuir desde la academia en la tarea de facilitar la comunicación con los usuarios.
Adicionalmente, junto con la excelencia profesional, nosotros perseguimos formar abogados conscientes de las necesidades del entorno, entre las cuales se encuentra el uso de un lenguaje claro. Integrar la red también nos ha permitido avanzar en la concreción de tal objetivo. Quiero aprovechar la oportunidad para reafirmar el compromiso de mi facultad como parte de la Red de Lenguaje Claro Chile y particularmente en el ejercicio de la Secretaría Técnica por el periodo que nos resta. Y en tal calidad me permito dar la bienvenida a las instituciones que a partir de hoy se integrarán a ella, no obstante que sus representantes lamentablemente por las razones que todos conocemos no hayan podido estar presentes y que sin embargo han transmitido su agradecimiento y su interés en la incorporación en esta red, como es la Universidad de La Serena, cuya incorporación resulta relevante al reforzar la presencia universitaria en la red y cuyo rector, don Nivaldo Avilés, ha hecho llegar y me ha pedido que transmita sus excusas, y la Defensoría Penal Pública, cuya adhesión fortalece el interés de las instituciones del Estado en promover, difundir y facilitar el uso del lenguaje claro en consonancia con el propósito que persigue la red y que también el Defensor Nacional, don Andrés Manque, ha pedido transmitir sus excusas por no poder participar el día de hoy. Quisiera entonces desear que esta actividad, este seminario, sea muy provechosa y que sigamos en la línea de trabajo que hemos venido desarrollando como red a lo largo de este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora decana. A continuación, pasamos al primer panel denominado Experiencias y buenas prácticas del lenguaje claro en el sector público. En este bloque, distintas entidades gubernamentales presentarán sus buenas prácticas e iniciativas dentro del lenguaje claro. Quiero invitar por favor que pasen a la testera a Washington Jaña, ya lo presentamos, juez del Sexto Tribunal Oral en lo Penal y también miembro de la Comisión de Lenguaje Claro del PEJUT, Claudia Poblete Olmedo, integrante de la Red de Lenguaje Claro, académica de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y experta internacional en estas materias, Natalia Millón, encargada de planificación de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, y también Javiera Nasif, integrante de la Defensoría Penal Pública. Invito a pasar, por favor, a las 4 personas adelante. Quiero contarles que este seminario está siendo transmitido por el canal de televisión del Poder Judicial de Chile y estará disponible en su plataforma poderjudicialtv.cl en directo en estos momentos, pero también posteriormente el seminario íntegramente grabado para que ustedes puedan compartirlo y subirlo también a sus plataformas de las distintas organizaciones que ustedes representan. Vamos a comenzar este panel. Los 4 integrantes tienen 15 minutos cada uno y posteriormente está la posibilidad de realizar preguntas al final de las presentaciones de los 4 para cada uno de ellos. Quiero dejar con ustedes, con sus 15 minutos, al magistrado Jaña. Bien, gracias nuevamente. La exposición que tengo preparada para el día de hoy trata de concentrar al máximo parte del trabajo que hemos realizado en la Comisión de Lenguaje Claro, así también la experiencia personal en ella. A modo de introducción, comenzaré por contextualizar la exposición recordando que en el año 2015 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Chile creó la Comisión de Lenguaje Claro. La finalidad de esta iniciativa fue promover al interior del Poder Judicial la reflexión sobre el uso del lenguaje como elemento que mejorara el acceso a la justicia de las personas. Comprendía tal objetivo elaborar, proponer e implementar acciones que favorecieran la comprensión acerca del lenguaje judicial y que sirvieran a la vez de apoyo para la magistratura en dicha labor. Para llevar adelante dicho trabajo, la Corte Suprema designó al ministro señor Carlos Aranguis como encargado de la Comisión de Lenguaje Claro y a la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Corte Suprema como Secretaría Técnica. La comisión la integran personas de diversos estamentos del Poder Judicial, todos quienes participan de manera voluntaria. Así también se integra la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Bibliotecas y el Centro Documental del Poder Judicial. Cabe hacer presente que el trabajo de la comisión ha tenido permanente colaboración y asesoría por parte de profesionales, doctoras del ámbito de la lingüística. Durante los años de funcionamiento se han ejecutado diversas acciones para cumplir tales objetivos, tales como han sido reseñados al inicio de este seminario. Las recomendaciones para el lenguaje claro y comprensible y para el dictado de resoluciones judiciales lo que buscan es un equilibrio entre el rigor técnico necesario de las expresiones y su comprensión por parte de la ciudadanía, es decir,
saber lo que ha de expresarse. El discurso y el lenguaje utilizado debe ser asequible sin incurrir en vulgarización. En suma, la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, a través de un grupo humano multidisciplinario, dedicado, proactivo y entusiasta, ha hecho suyo el compromiso internacional del Poder Judicial de Chile en miras a promover el uso del lenguaje judicial claro, desarrollando actividades a lo largo del país que fomenten la participación no solo de integrantes de este poder del Estado, sino de variados actores de la sociedad, labor que ha ido acrecentándose y profundizándose cada año. El lenguaje claro desde la perspectiva de la experiencia judicial. Buenas prácticas. Partiré por señalar en este tópico que la experiencia como integrante de la Comisión de Lenguaje Claro ha sido muy satisfactoria, desde la perspectiva humana y profesional. La primera ha permitido conocer y relacionarme con valiosas personas de diversos ámbitos con un interés común, la justicia. Desde la perspectiva profesional, participar en la comisión me ha dado la posibilidad de estar en constante proceso de aprendizaje y ganarme otro defecto. Cada vez que redacto o digo algo ejerciendo como juez, estoy pensando al mismo tiempo si ello cumple o no con el uso del lenguaje que ahora les estoy comentando. Es satisfactorio dedicar esfuerzos y darse cuenta que muchas personas que trabajan en el ámbito de la justicia comparten la idea de acercarla a la gente. En este sentido, me permito citar a un colega, Juan Mijovilovic, juez chileno y escritor que ejerce en la Patagonia de nuestro país, cuyas palabras están reproducidas en las primeras páginas del reciente libro publicado en España por Cristina Carretero, destacadísima profesora de Derecho de la Universidad de Comillas. El libro en comento se titula Comunicación para juristas y en él se lee, abro comillas, no basta conocer el derecho y su aplicación práctica. La gente espera de uno algo más, ser escuchada. Y para que alguien escuche a otro, debe, a su vez, interactuar con expresiones comprensibles, descender del Olimpo y aterrizar en la cotidianeidad. Cierro esas comillas. Creo que la frase anterior nos representa como comisión. La forma en que se expresa el lenguaje utilizado por los tribunales de justicia es de suma relevancia y se conecta en definitiva con el fortalecimiento de la democracia. Podríamos afirmar que existe conciencia que detrás de un lenguaje poco claro u obscuro se podría esconder la arbitrariedad del poder. Esto no solo es predicable respecto de las decisiones que adoptan a diario los tribunales de justicia, sino de toda decisión de los órganos o instituciones del Estado que incidan o afecten intereses o derechos de las personas. Se ha dicho que lo que define la excelencia en buenos juristas es lograr el equilibrio complejo entre la precisión técnica y claridad, y que, por tanto, los cambios no tienen por qué implicar deterioro o menoscabo de la reacción del mensaje jurídico, pues lo que se comprende genera confianza. Lo que se afirma es posible corroborarlo con palabras de diversas personas que se han ocupado seriamente del tema. Así, por ejemplo, el ex vicepresidente del Tribunal Supremo de España, ya citado, don Ángel Juanes, en su texto La motivación de las sentencias, ha dicho que hay sectores importantes de doctrina que estiman que un lenguaje ininteligible puede ser considerado como falta de motivación suficiente, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva si a la postre resulta prácticamente imposible conocer las razones de su decisión. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Lenguaje Claro de nuestra Corte Suprema, ministro señor Carlos Aránguiz, ha expresado que el valor del lenguaje ha cambiado. Este ya no es valorado como un signo de estatus, poder o ventaja. El contexto ha exigido que la herramienta del lenguaje se adapte para hacer comprensible a los ciudadanos los deberes y derechos. Estimamos que la legitimidad de la función de impartir justicia se ve reforzada cuando quienes adoptan decisiones judiciales utilizan en su comunicación un lenguaje claro y preciso. Por ende, no habría razón para avalar opiniones que plantean que la independencia judicial se vería afectada por el hecho que las sentencias se redacten en un lenguaje sencillo. Por el contrario, un lenguaje claro y comprensible aumenta la legitimidad de la labor de las personas que ejercen la magistratura al aproximarlos a la sociedad, contribuyendo a fortalecer la confianza en el Poder Judicial y, por ende, en el Estado, el que se debe a todas las personas. Debemos, por otra parte, alejar toda duda acerca de un supuesto riesgo de banalización del lenguaje jurídico si empleamos un lenguaje claro y preciso. En esto queremos ser tajantes. La claridad no está en tensión con el rigor técnico. Podríamos afirmar que, en base a la experiencia, la utilización de un lenguaje claro y preciso en el ámbito jurisdiccional cumple diversos roles. Facilita la participación del ciudadano,
democratiza la decisión, impacta positivamente en el cumplimiento de las resoluciones, constituye una eficaz herramienta de control ciudadano, así también disminuye los costos asociados a la labor jurisdiccional, evitando duplicidad o reiteración de funciones. En nuestra experiencia concreta, hemos podido constatar que las acciones al interior del Poder Judicial en que se han materializado las tareas sobre el lenguaje claro han sido positivamente percibidas no solo desde la perspectiva de la ciudadanía, sino de los funcionarios y magistrados que día a día interactúan con las personas que acuden a los tribunales. No creo que resulte excesivo afirmar que en gran parte de quienes trabajamos en los tribunales de justicia existe la idea que el uso del lenguaje claro es muy relevante. La importante convocatoria que han tenido las actividades que se han desarrollado al alero del trabajo de la Comisión y con el apoyo constante de la Dirección de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Corte Suprema, creo avala lo dicho. El interés es evidente y puede percibirse en cada actividad que desarrollamos, ya sea a nivel interno como a nivel externo. Y con esto último me refiero a las actividades que se integran personas de otras instituciones, como por ejemplo jueces y secretarios de juzgados de policía local. Así también lo percibe cada integrante de la comisión cuando nos reunimos. La labor realizada en los talleres de redacción de resoluciones judiciales y sentencias enfocadas principalmente a los tribunales de familia también nos demuestra que se valora positivamente el trabajo de la comisión por quienes desempeñan el ámbito indicado, tanto a nivel de jueces como funcionarios, sobre todo por las sensibles temáticas que deben resolverse a diario, en donde acercar el lenguaje jurídico a las personas resulta fundamental. En este sentido, la elaboración de la propuesta de manual de estilo para redacción de sentencias ha sido un aporte relevante, fruto del arduo trabajo de las ministras de Corte de Apelaciones de Santiago del Paraíso, doña Mireya López y doña Carolina Figueroa, así como también de la magistrada en el Griven del Juzgado de Familia Pudahuel. Todo ello apoyado por la experta lingüista de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora Claudia Poblete, que se encuentra sentada a mi lado derecho. Se percibe motivación e interés por el cambio, pues se ha entendido que el uso de un lenguaje más preciso y llano, además de beneficiar a los destinatarios, simplifica el trabajo de quienes laboran en los tribunales. De acuerdo con lo señalado, surge la siguiente pregunta. En aquellos procedimientos en los que la propia ley nos permite comparecer o acudir a un tribunal sin necesidad de abogado, ¿es razonable que el lenguaje del tribunal sea el mismo que el usado cuando intervienen abogados? Estimo que no. Si la ley asume tal posición, no puede ser a costa de quienes acuden sin abogado, pues con tal decisión resulta evidente que se está renunciando expresamente al uso de ritos y tecnicismos jurídicos. Por ende, si la ley permite aterrizar el uso de las formas, entonces habrá que aterrizar el uso del lenguaje. Los tribunales que en ciertas materias como violencia intrafamiliar o medidas de protección no requieren por ley de la intervención obligatoria de personas letradas, deben bajar del Olimpo, tal como lo dice el juez Mijovilovic. Pues en nuestro Estado es deber responder de manera oportuna, justa, pero también de modo que las personas logren comprender lo que a su respecto se decide. Lo dicho, no se trata de banalizar el lenguaje, sino de deber ético de bajar a la ciudadanía la forma en cómo decimos el derecho. Más aún en los procedimientos que involucran niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidades, con capacidades diferentes o especiales requerimientos. Todo ello en consonancia con la Convención de Derechos del Niño y las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Ahora, desde la perspectiva de la ética judicial, el lenguaje claro tiene mucho que decir. Basta echar una mirada al Código Iberoamericano de Ética Judicial para confirmar lo dicho. Así, el artículo 18 nos señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez y el buen funcionamiento del sistema de impugnaciones procesales, que en último término tiene como objeto la justicia de las resoluciones judiciales. Por otra parte, y un artículo decisivo, señala que una decisión carente de motivación es en principio una decisión arbitraria, solo tolerable en la medida en que una expresa disposición jurídica justificada lo permita. Finalmente, el artículo 27 del citado Código reitera la necesidad de la utilización con claridad en el lenguaje para justificar una decisión judicial. Las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la condición que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. Como puede apreciarse, el Código Iberoamericano de Ética Judicial ha desarrollado y dotado de contenido desde una perspectiva deontológica la motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales, lo que conecta, en último término, con la justicia de la decisión. La Corte Suprema se ha comprometido en este sentido a nivel internacional, promoviendo el uso del lenguaje claro.
Por otra parte, la normativa deontológica resulta plenamente coherente y concordante con aquel uso del lenguaje, por lo que estimamos que existen buenas razones para entender que la promoción del uso del lenguaje claro y sencillo se conecta sistemáticamente con deberes propios de la judicatura en un Estado democrático de derecho. Tal como señala Aristóteles en su Ética Nicómaco, a propósito de la adquisición de las virtudes morales, estas las adquirimos ejercitándonos primero, como pasa también en las artes y oficios. Todo lo que hemos de hacer después de haberlo aprendido, lo aprenderemos haciéndolo. Como por ejemplo, llegamos a ser arquitectos construyendo y citaristas tañendo la cítara. Y de igual manera nos hacemos justos practicando actos de justicia. Concluyo esta presentación con palabras de la profesora Carretero, que nos dice que siempre hay que tener presente al destinatario de los mensajes y ofrecer pautas comunicativas efectivas. Esto supone que, en ocasiones, los receptores de la comunicación serán juristas. Esto es, personas que ejercen una profesión jurídica o relacionada con el derecho, y por tanto, el registro comunicativo debería ser técnico. Y en muchas otras se dirigirá a personas sin formación jurídica, y aquí la expresión oral o escrita debería ser lo más llana y explicativa posible, es decir, muy clara. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado Jaña. Tomará la palabra a continuación la académica y experta internacional Claudia Poblete. Buenos días. Primero que todo, agradecer su presencia acá. De más está decir que el contexto ha sido difícil, sobre todo para los que venimos de provincia. Así es que muchas gracias por estar acá. No sé si se ve, ¿se proyecta? Perfecto. Mi rol hoy es representar a la red como secretaría técnica, como parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y si bien algunos de los que están acá somos parte de la red, también tenemos invitados y también queremos que ustedes conozcan lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué proyectos tenemos y qué sueños también. Bueno, ¿qué es la Red del Lenguaje Claro Chile? Es una instancia de colaboración entre 7 entidades públicas que nosotros denominamos fundantes, que perseguimos promover una comunicación clara entre las instituciones y la ciudadanía. Entre ellas, ¿verdad?, el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia, la Biblioteca del Congreso Nacional, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Como parte de nuestro acuerdo, o la parte relevante de este acuerdo, de esta instancia de colaboración, es que nosotros, como partes que suscribimos, ¿cierto?, este acuerdo, queremos trabajar de manera conjunta en la implementación de acciones que se orienten a generar iniciativas, proyectos y medidas que promuevan, difunden y faciliten el uso del lenguaje claro tanto al interior de nuestras instituciones como con otros organismos del Estado. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta. También es, por supuesto, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y promover la transparencia y acceso a la información pública. ¿Qué compromisos tenemos como red? Bueno, utilizar un lenguaje claro en los documentos o iniciativas de nuestras instituciones, promover y difundir el uso del lenguaje claro tanto al interior de nuestras instituciones como con los usuarios, que es una de nuestras metas más importantes. Y también elaborar estándares de lenguaje claro y comprensible. Lo destaco porque de alguna manera estos compromisos, tanto el 1 como el 2, hemos ido avanzando y el tercero es una de nuestras metas actuales. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción? Las tenemos definidas, ¿verdad?, como cooperación técnica o formación en el área del lenguaje claro, la difusión de nuestras líneas de acción, de nuestros productos, la vinculación con otras instituciones, el desarrollo de productos, varios de ellos ustedes los tienen en la bolsa que se les entregó,
Por lo menos hay 3 productos de la red que tienen el logo de la red y que pretenden ser apoyos o ayudas en el trabajo diario con los usuarios, y también la capacitación. La Secretaría Temporal, que en este caso la primera Secretaría Temporal la tuvo a cargo la Contraloría General de la República, luego el Poder Judicial y en estos momentos la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es bueno convocar a las instituciones a nuestras reuniones, vincularse con otros organismos, llevar la vocería de nuestra red y también desarrollar e implementar los mecanismos de relación o vinculación con nuevas instituciones. Como avances de este año 2019, a cargo de esta Secretaría, pero que a ello contribuyen, por supuesto, todas las instituciones que formamos parte de la red, hemos generado un protocolo y un mecanismo de cómo se pueden incorporar los interesados, ¿verdad?, en ser parte de esta red, que nosotros denominamos asociados, cómo pueden hacerlo para vincularse con la red de lenguaje claro, qué podemos brindarles nosotros y qué nos pueden ustedes colaborar. Más adelante van a intervenir, ¿verdad?, que para nosotros como red nos da mucho orgullo, instituciones que son asociadas, una nueva, ¿verdad?, y cómo ellos también pueden vincularse con la red de lenguaje claro. Hemos tenido charlas, ¿verdad?, acerca del tema en la Cámara de Diputados, también 3 o 4 cursos que se ha dado la red a través del Consejo para la Transparencia en diferentes instituciones del Estado. También hemos hecho difusión de nuevos productos 2019 con la colaboración de la Comisión de Lenguaje Claro, que ustedes también tienen. Y también hemos participado como invitados especiales para la validación de productos en el laboratorio de gobierno. Es decir, nos han invitado como comisión para que demos nuestra opinión acerca de los productos que están desarrollando para las instituciones públicas desde el punto de vista experto que sería la red de lenguaje claro. También estamos iniciando un ciclo, por decirlo de una manera, de sugerencias para diferentes ámbitos, como puede ser cómo escribir el lenguaje claro en la web. Eso es algo que vamos a subir pronto a nuestra página. Y la primera ficha, acá hemos recibido mucha colaboración también de la Contraloría, la primera ficha es, bueno, cómo escribir claro en la web. También nos ha dado así bastante gratificante que en el ámbito académico también hemos tenido avances, puesto que nuestro primer producto, quizá que fue la pauta de claridad, es decir, cómo medir la claridad de un documento, fue ocupado como un tema de tesis de máster en Colombia, en una universidad y en una facultad también de Derecho, y ya tiene resultados con lo que nos permite a nosotros ir avanzando y mejorando nuestros productos. También este año contamos con 2 asociados que por contingencia, ¿verdad?, no pueden estar hoy, pero que ya la decana los mencionó, que es la Defensoría y la Universidad de La Serena. Y también está ahí con destacado porque queremos iniciar un trabajo de estandarización del lenguaje claro, es algo que ya se está haciendo en otras lenguas, pero también queremos ser parte en español, cómo nosotros podemos validar el lenguaje claro a través de estándares, a través de las normas ISO. Me faltaban 2 cosas. Celebramos y elaboramos una ficha especial el 13 de octubre para el Día Internacional del Lenguaje Claro, que fue difundido ampliamente en las redes y fue, digamos, la iniciativa más valorada en términos de lenguaje claro en español. Y además nos vinculamos con las 2 instituciones más grandes del lenguaje claro a nivel internacional, que es Clarity y Plain, y también lo hicimos este año. Esos son los avances. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. A continuación, tomará la palabra para contar la experiencia de la Corporación de Asistencia Judicial en Valparaíso, Natalia Millón. Ella es encargada de planificación.
Les recuerdo que al final de las 4 exposiciones tenemos la posibilidad de hacer comentarios y también preguntas. Así que ese no es mi pendrive. ¿Alguien me ayudaría con mi pendrive? ¿Sí? Buenos días. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecerles la invitación, agradecerles por estar acá y especialmente agradecerles a la profesora Claudia Poblete, quien ha sido un apoyo y una compañía durante este proceso que hemos tenido a nivel institucional, y también especialmente agradecerle al equipo de la Corporación de Asistencia Judicial de la región de Valparaíso, que asistió hoy día, que me acompañan a este seminario con gran esfuerzo porque venimos todas de Valparaíso. Así que bueno, en estos minutos, muy breve, voy a compartirles la experiencia de la institución, de la Corporación de Asistencia Judicial en materia de lenguaje claro. En materia de buenas prácticas, compartir con ustedes cuál ha sido el proceso de aprendizaje de manera que pueda hacer un aporte para la incorporación del lenguaje claro en otros servicios. En primer lugar, para los que no saben, las corporaciones de asistencia judicial a nivel nacional son 4. La nuestra, la región de Valparaíso, tiene jurisdicción en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. ¿Cuál es nuestra misión? Somos el servicio autónomo que garantiza a todas las personas en condiciones de vulnerabilidad la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos a través de un equipo humano competente y altamente comprometido. Nosotros también basamos nuestro quehacer en valores institucionales y yo hoy día les comparto estos valores, especialmente 2, porque están muy vinculados a nuestro descubrimiento del lenguaje claro. Estos valores son la sintonía, la claridad, la dignidad, el trabajo en equipo, la equidad y la confianza. Y retengan el tema de la confianza porque yo les diría que ese es uno de los valores que nos hace más sentido en el uso del lenguaje claro, en cómo nosotros, durante este proceso de aprendizaje que hemos tenido, entendemos que en la medida que nosotros somos claros, transparentes, logramos también generar una mayor confianza por parte de las personas que acceden a nuestro servicio. ¿Cómo nosotros llegamos a trabajar con la profesora Claudia Poblete? Fue a partir del trabajo interno en la elaboración de un protocolo de primera acogida. Este trabajo se inició en 2016 y la construcción de un protocolo de primera acogida tenía por objetivo alinear directrices estratégicas, fortalezas existentes del equipo humano y desafíos actuales con el objetivo de perfeccionar las prácticas cotidianas, impactando en una mejor imagen profesional y obviamente la calidad del servicio brindado. Uno de los temas que se trabajó a partir de el protocolo de primera acogida justamente fue la comunicación. En cómo nosotros en este primer encuentro que tenemos con las personas que acceden a nuestro servicio, es fundamental nosotros considerar cómo se establece esta comunicación. Y tiene que ser una comunicación efectiva. Y nosotros en ese primer encuentro, con mayor fuerza, debemos ser capaces de transmitir la información de una manera sencilla y garantizar que la persona que accede a nuestro servicio entienda, comprenda cuál es el proceso y cuál es la atención que se está brindando. Y fundamentalmente cuáles son los derechos que también se están protegiendo.
Es así que iniciamos nuestro camino a final del 2017, en donde encontramos a la profesora Claudia Poblete, o nos reencontramos más bien, y iniciamos este trabajo entonces con su asesoría experta. Ella nos abrió este camino y que finalmente venía a sintonizar con lo que nosotros necesitábamos. ¿Qué herramientas podíamos incorporar para asegurar que esa comunicación efectivamente fuera efectiva y cumpliera con el objetivo institucional? Luego nos incorporamos a la red de lenguaje claro ya el 2018, a inicio del 2018, y empezamos un proceso de sensibilización institucional. Hemos aprendido que el ámbito jurídico, judicial y el ámbito de salud son los áreas que utilizan mayor tecnicismo en el lenguaje y por lo tanto generan una barrera en la comprensión, en el acceso a la información. Por lo tanto, para nosotros sí era un desafío sensibilizar a los profesionales. Nuestra institución está compuesta fundamentalmente por abogados y abogadas, pero también trabajan profesionales asistentes sociales, psicólogos y también tenemos un importante número de administrativos. Pero debíamos comenzar sensibilizando a quienes trabajan, funcionarios y funcionarias. Luego también hicimos un trabajo más focalizado, que fue un trabajo más práctico de taller que nos guió la profesora Claudia Poblete, en la incorporación de herramientas y trabajo práctico. Y uno de los principales desafíos fue revisar documentos que nosotros a diario entregábamos a las personas, con guías, pautas, documentos requeridos para la atención, y reformularlos a lenguaje claro. Y obviamente eso significó también hacer un proceso interno de reflexión respecto de cómo nosotros comunicamos y que el documento no es una comunicación individual del profesional y hacia la persona, sino que es una comunicación de la institución hacia el ciudadano. Y también elaboramos un plan de trabajo para comenzar a abordar los desafíos que se nos fueron abriendo en diferentes áreas. ¿Cuál es el objetivo de la institución? Incorporar el lenguaje claro en las diferentes áreas de desarrollo institucional, promoviendo la sensibilización, conocimiento y aplicación de técnicas de lenguaje claro en la comunicación interna y con las personas que acceden al servicio. Estas son las principales líneas de trabajo que hemos desarrollado. Algunas obviamente están más avanzadas, otras ya se generan como desafíos para el próximo año. Conformamos una comisión de lenguaje claro CAJVAL, que está compuesta por 14 profesionales de las 3 regiones de nuestra jurisdicción y que vamos abordando cada uno de estos desafíos paso a paso. También iniciamos un trabajo de reformulación de documentos a lenguaje claro y piloteamos una experiencia que les voy a compartir en diciembre del 2018 y enero del 2019. Sistematizamos toda la experiencia de lenguaje claro con el objetivo de generar un conocimiento constante y también un quehacer reflexivo respecto de esta labor que nos permita compartir la experiencia como lo estamos haciendo hoy, pero también enriquecer el trabajo interno y prepararnos para nuevos desafíos y nuevos proyectos. También estamos revisando la página web de manera de asegurar que los contenidos también ahí estén con un lenguaje comprensible. Y tenemos como desafío trabajar en un protocolo de inducción a nuevos funcionarios y postulantes, en una línea de capacitación también constante. De hecho, en el mes de septiembre ya iniciamos una capacitación masiva a través del Consejo para la Transparencia en Introducción al Lenguaje Claro, donde ya han aprobado más de 50 funcionarios ese curso. También estamos en un desafío constante de ir informando el proceso institucional de crecimiento a nivel interno, pero también hemos compartido en espacio con otros servicios y otras instituciones, de manera también ir contagiando y motivando, porque nosotros también entendemos que este no es un trabajo aislado, sino en la medida que nosotros podemos contagiar, motivar y sintonizar con los otros servicios, obviamente esto es mucho más poderoso y tiene mayor impacto hacia la ciudadanía. Y también iniciamos el trabajo de un glosario institucional. Nosotros como corporación, al igual que muchos otros servicios, trabajamos con muchas siglas, que incluso a veces es complicado aprenderlas, digamos, quienes están dentro del servicio, imagínense para una persona que es completamente ajena. Y acá les quería compartir, este fue el primer documento que nosotros reformulamos a lenguaje claro, del cual les voy a compartir la experiencia piloto. Así era originalmente un documento que se entregaba a las personas demandadas por pensión de alimentos en una oficina en Valparaíso,
que si ustedes se dan cuenta, la verdad es un documento con bastante información, poco amigable respecto de las indicaciones, poco amigable respecto de los conceptos e incluso el diseño. Pero eso se estaba entregando hasta el mes de noviembre del 2018. Nosotros hicimos en el trabajo taller la reformulación de este documento y ya fuimos incorporando diferentes categorías, por ejemplo, agrupando en los requerimientos de documentación por área, y no solamente que fuese un listado eterno, sino que tuviese algunas pautas o guías que permitiese navegar con mayor facilidad en él. Y una vez que trabajamos en el contenido, también hicimos un esfuerzo a partir de, obviamente, el trabajo de nuestra periodista y diseñadora, en también incorporar un diseño más amigable, y ustedes se dan cuenta que la verdad el documento cambió bastante. Fuimos incorporando todas las herramientas que aprendimos durante las instancias de taller, de manera que esto fuese más fácil, una pauta, una guía, destacando aquellas cosas que creemos que eran más importantes y permitiendo que la persona pudiese navegar de mejor forma en ese documento. Yo acá me gustaría compartirles que en general, en términos generales, no cambió el fondo de los requerimientos, es decir, los documentos y las exigencias siguen siendo las mismas. Cuando se requiere ocupar un concepto técnico se utiliza, pero sí se da la explicación a continuación. Si hay que ocupar una sigla también se utiliza, pero entre paréntesis se explica a qué nos estamos refiriendo. Es decir, para tranquilidad de todos y especialmente para nuestra institución, no estamos cambiando lo que se requiere en términos formales, sino que estamos cambiando la forma, el lenguaje, el orden y el diseño. Nosotros, y por sugerencia también de la profesora Claudia Pobletti, como somos muy aplicados y confiamos mucho en su criterio, hicimos una experiencia piloto con el objetivo de probar efectivamente el impacto que tenía el cambio de un documento a otro en la misma oficina donde, digamos, se utilizaba originalmente el documento. Y ¿qué recogimos antes de empezar la experiencia piloto? Que las secretarias que entregaban en la primera atención este documento tardaban entre 5 a 10 minutos por cada persona en sentarse, revisar, dar lectura al documento completo y explicárselo a la persona. Porque advertían que por sí sola la persona no lograba entender y no lograba identificar qué documentos y qué antecedentes tenía que traer a la entrevista con el abogado. Y eso lo tenía que hacer la secretaria, cada vez que entregaba el documento se sentaba, leían de manera completa el documento, iba identificando con la persona en qué casos correspondía o en qué casos no correspondía el documento, e incluso le iba destacando qué cosas debía traer a la primera atención. Obviamente ustedes entenderán que en una oficina donde pueden circular 100 personas diarias, la verdad es que es un tiempo importante y una carga de trabajo muy relevante. Ahora, se hacía, sí, y el objetivo era que la persona efectivamente a la primera atención con el abogado pudiese llevar los antecedentes requeridos. Y en materia de la mirada que tenían los profesionales, las abogadas, era que advertían errores justamente en la primera entrevista, en donde la información no estaba completa o, digamos, existían errores en la interpretación de los documentos que se habían requerido. Entonces, el objetivo de probar este documento era evaluar el impacto del proyecto, es decir, de ocupar un documento reformulado a lenguaje claro y también analizar la experiencia en general para diseñar una estrategia global, es decir, cómo nos iba a nivel de piloto, de manera de también tener algún aprendizaje que nos permitiese luego incorporar esta metodología como una constante, porque vamos a tener que reformular todos los documentos institucionales. Al evaluar la experiencia, ocupamos una metodología cuantitativa y cualitativa, es decir, fuimos midiendo efectivamente cuántas preguntas surgían a partir del uso del nuevo documento y qué también sensación o qué percepción tenían los funcionarios, secretarios y administrativos. Y se hizo un trabajo colaborativo con el equipo de trabajo de la unidad que trabajó este piloto y tuvimos una retroalimentación constante durante el proceso. Y acá también es un aprendizaje que me gustaría compartirlos. Nosotros elaboramos el documento a lenguaje claro, pero cuando lo llevamos a la oficina para que empezara la experiencia piloto, desde esa misma reunión surgieron nuevas incorporaciones al documento.
porque la verdad también los contextos son dinámicos. Por ejemplo, las abogadas nos decían, este documento, que por lo que ustedes vieron el original de haber sido como de 1990, decían, ahí no se usaba clave única, por ejemplo. Y ahora sería interesante que en el documento que vamos a entregar indicáramos que la persona pudiese generar su clave única de manera de poder acceder después al seguimiento de su causa en el Poder Judicial. Es decir, también nosotros tenemos que estar preparados para ir actualizando nuestros procesos y la comunicación con las personas. Y estos son los resultados de la experiencia piloto. Nosotros entregamos este documento reformulado en el mes de diciembre del 2018 y enero del 2019 y les pedimos a las secretarias y a los profesionales abogados que fueran registrando cada una de esas atenciones. Y cambiamos obviamente el flujo de atención. La secretaria tenía la instrucción de solo entregar el documento e indicarle a la persona si es que surgía alguna duda o alguna inquietud de la revisión, de la lectura de ese documento, se acercaran e hicieran la consulta. Y en ese contexto, de todos los documentos entregados, solamente el 16% de las personas se acercó a hacer alguna consulta respecto del documento. Pero de ese 16%, el 50% hizo preguntas que no tenían que ver con el documento en sí, sino con su situación puntual. Es decir, podríamos hablar de un 8% de la población tuvo alguna duda o alguna consulta con respecto al documento escrito. Y pensemos que esto fue un cambio absoluto de flujo, por lo tanto, la persona tenía que dar lectura de forma individual al documento, entenderlo y solo recurrir en caso que tuviese dudas a la secretaria. Piensen en el impacto que tiene eso a nivel de carga de trabajo. O sea, la secretaria deja de destinar 5 a 10 minutos en la explicación y puede dedicar ese tiempo a otras labores. Respecto de la apreciación profesional de las abogadas que atendieron a esas personas que recibieron este documento en lenguaje claro, solamente el 22% de las personas atendidas tuvo algún error o insuficiencia de los documentos requeridos. Pero al igual que la medición anterior, de ese 22%, el 50% tenía situaciones de error producto de situaciones puntuales, personales, y no respecto de la comprensión del documento. Con esta experiencia piloto nosotros hemos logrado verificar empíricamente que la modificación de un documento tiene un impacto en la comunicación con las personas, en la autonomía, en el derecho también a recibir una información y poderla comprenderla sin requerir del subsidio o la explicación de otra persona. Pero también tiene un impacto importante a nivel de equipos profesionales y de equipos de nuestra institución, en la medida que también podemos optimizar los tiempos de atención. Podemos asegurar que los procesos que se viven dentro de la institución sean más eficientes, más efectivos, que los tiempos se puedan destinar a otras labores. Entonces, la verdad es que este ha sido un aprendizaje muy importante, muy enriquecedor, y el desafío que nosotros tenemos es continuar revisando todos los documentos que se entregan hoy a las personas, de manera de ir reformulándolas y entregándolas de manera institucional para que también exista un estándar de calidad respecto de estos documentos. ¿Qué otra cosa como aprendizaje les podría compartir? Es que estos procesos deben ser participativos. No basta con que solo la comisión que se reúne reformule documentos, sino que también aprendimos que tiene que haber una participación de todos los intervinientes. Por lo tanto, nosotros ahora establecimos un flujo de trabajo en donde la comisión recoge los documentos, hace una propuesta de reformulación, eso pasa por un filtro jurídico, un filtro de diseño, pero luego va a ir a una etapa de implementación, de marcha blanca, en donde también las unidades van a poder recoger y retroalimentar esos documentos, de manera que también todos los intervinientes puedan aportar y este documento sea representativo y sea también un aporte al trabajo de todos y todas quienes laboran en esta institución. Eso es cuanto puedo compartir. Muchas gracias, Natalia. Y para cerrar este bloque, quiero dejar con ustedes a la directora de Comunicaciones de la Defensoría Penal Pública, Javiera Nasif. Traje barra. Hola, buenos días.
Bueno, primero, ya lo han mencionado acá, transmitirle las excusas muy sentidas del Defensor Nacional de no poder estar hoy día. Hasta ayer venía, iba a firmar. Esto es algo que nos enorgullece mucho y nos motiva mucho el poder ser parte de la red. Y por eso hasta el final no quiso soltar la posibilidad de estar acá, pero bueno, todos sabemos el contexto en el que estamos viviendo y evidentemente la Defensoría Penal Pública tiene un rol que cumplir. Y un poco de eso se va a tratar la presentación que les quiero hacer en este momento. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, esta presentación o todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho en materia de lenguaje claro están enmarcados en un objetivo mayor en el cual nosotros hoy día como institución estamos trabajando, que es trabajar por una justicia abierta. No voy a ir deteniéndome en las láminas, después les puedo compartir la presentación, pero es evidente que hoy día tenemos una sociedad que ha cambiado, una sociedad que tiene un acceso a la información distinta, donde cada uno porta su celular y eso es un medio de comunicación, de protesta, de todo, digamos. Y tenemos una ciudadanía que se va manifestando de distintas maneras. Estas láminas que les estoy mostrando ahora las había pegado incluso antes de que no fueron esta mañana. Nosotros veníamos trabajando en esta presentación desde antes del 18 de octubre y bueno, ahí tenemos incluso una lámina de las primeras evasiones. Y esto porque en el fondo, como Defensoría, empezamos a advertir con mucha preocupación la desconfianza que existe hacia la labor que estamos realizando. Todos los integrantes del sistema de justicia, nosotros ya veníamos haciendo estudios de percepción pública hace 5 años y donde algunos números empezaban a saltar a la vista y nos generaban mucha preocupación, como que el 71% de las personas cree que la justicia no es igual para todos, que nos calificaban con una nota roja, un 3.2, que solo un 15% creía que se condena correctamente. Estos datos son del 2018, yo no sé qué pasaría si lo hiciéramos hoy día. Y junto con eso, bueno, un desprestigio en el cual se ha participado no solo la ciudadanía a través de las encuestas, sino que ahí pegué algunas imágenes de líderes de opinión como Rafael Araneda, la propia vocera, bueno, ya no es vocera, la ministra de Deporte, cuando se dio todo el conflicto en Rancagua, etcétera. Y producto de eso también una evaluación que va en picada en todas nuestras instituciones. Y en ese contexto entonces que nosotros como Defensoría Penal Pública decidimos incorporarnos al cuarto plan de acción de gobierno abierto. Esto es un compromiso que establece el Estado de Chile con la Alianza de Gobierno Abierto, que está compuesta por más de 70 países. Esto comenzó en 2011, nosotros en marzo del 2019 nos incorporamos a este cuarto plan de acción en un compromiso que se llama Compromiso de Justicia Abierta. Siendo la primera institución de justicia que hace este compromiso hacia la alianza o en el marco de este plan de acción, sin perjuicio de que nosotros mismos vamos viendo cómo el Poder Judicial, por ejemplo, nos lleva a la delantera en este tema y podría estar aquí también. Y este compromiso básicamente lo que busca es que se acerque la justicia a las personas a través de la democratización del conocimiento, para transparentar a los ciudadanos sus derechos en materia penal, los roles que tenemos los distintos actores del sistema de justicia, a través de elementos como la incorporación de un programa de lenguaje claro, todo esto era la introducción para llegar aquí, y la implementación de datos abiertos y estrategia de atención de usuarios. Esos son nuestros compromisos y para lo cual nosotros tenemos un plazo de 2 años y en realidad un plazo mayor porque es un compromiso que asumimos a nivel institucional.
Datos abiertos implica que nosotros tenemos nuestros datos abiertos a la ciudadanía para que todos puedan buscar las cifras que requieren, descargarlas y utilizarlas. Atención de usuario significa poder generar las plataformas para que las personas que tienen una causa con nosotros puedan hacerle seguimiento, ¿cierto? Otro compromiso es un compromiso de política de gobierno abierto, y esto es muy relevante porque tiene que ver con que nosotros identificamos en el ámbito del gobierno abierto y en el ámbito del lenguaje claro que todos los esfuerzos que hagamos tienen que venir desde un cambio cultural. No sacamos nada haciendo un manual, no sacamos nada si solo los periodistas, bueno, yo soy la jefa de comunicaciones de la Defensoría, por lo tanto les puedo decir con toda realidad, no sacamos nada si nosotros solamente esto impacta al área de comunicaciones. Porque finalmente, y bueno, y acá se ha mencionado en los distintos panelistas, el acceso a la justicia, el entender lo que implica que una persona, en el caso de nosotros, sea imputada un delito y entienda lo que le va a ocurrir, es una labor que tiene que ser transversal a toda la institución. Desde los fallos, ¿cierto? Desde la respuesta a la atención de usuarios, como mencionaban recién, desde la relación del defensor y la persona que nos toca defender. Por eso nosotros, uno de nuestros mayores compromisos en este ámbito fue el trabajar esto a nivel de todas las defensorías regionales del país, sensibilizando respecto a qué implica, recogiendo cuáles eran sus aprehensiones para poder generar una política de gobierno abierto que nos hiciera sentido a todos y que pudiéramos aplicar. Y ahí hay unas fotos de los distintos talleres que realizamos. Y en el caso del programa de lenguaje claro, bueno, nosotros nos propusimos la promoción y la difusión del uso del lenguaje claro en la Defensoría, ¿cierto? Capacitarnos en la materia, desarrollar guías de lenguaje, revisar nuestras cartas, documentos, etcétera, y utilizar un lenguaje claro en toda la información que emane la Defensoría. O sea, lo que queremos es que el lenguaje claro fluya a través de las distintas personas que componemos la institución y de los distintos procesos que tenemos también. Y algunas de las acciones que hemos desarrollado a la fecha, y esto quiero decir que es muy intuitivo, y por eso también nos gusta mucho tener la oportunidad de poder formar parte de esta red hoy día. Nosotros hemos ido haciendo lo que creemos que debemos hacer, pero la oportunidad de hoy día poder compartir con instituciones que respetamos mucho y que tienen mucho más avanzado acá, nos da la posibilidad de ir mejorando algunas de las cosas que yo les voy a ir mostrando y mejorando finalmente la relación que debemos tener con los usuarios que nosotros atendemos. No les voy a poder mostrar algunos videos porque no tenemos internet, pero después, como les digo, les puedo compartir la presentación. Pero por una parte nosotros tenemos toda una línea de trabajo de declarar qué es lo que entendemos nosotros como lenguaje claro y por qué creemos que para las personas, más allá del idioma, la lengua o las características que tenga, es relevante poder entender qué es lo que le ocurre al momento de enfrentar un proceso penal. Algunas otras acciones, por ejemplo, fue el trabajo que se hizo en materia de acercar el derecho o los derechos a personas del pueblo mapuche. Eso lo hicimos a través de la creación de un glosario de Mapuzungún que se hizo con las comunidades de la 9ª región. También hemos hecho distintas actividades a nivel de redes sociales para acercar el lenguaje a las personas ocupando códigos que son propios de nuestra ciudadanía. Por ejemplo, el pasapalabras, empezamos a ocupar como tirábamos una letra y de ahí una definición, la gente jugaba y eso nos permitía ir acercando lúdicamente el derecho a las personas. También otros videos explicativos respecto a los derechos, donde también trabajamos con Álvaro Escobar, que nos permitía ir también generando este clic con la ciudadanía respecto a la importancia de que conozcan y hagan valer sus derechos.
También desarrollamos un programa al cual le llamamos Escuela de Vocería, que es un programa que a nosotros nos gusta mucho porque finalmente lo que busca es darle una vuelta a la manera en que las instituciones públicas estamos capacitándonos en materia de lenguaje claro o de vocerías. Son distintas las instituciones, a todos nos ha pasado, sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, que para poder hacer un taller de vocería muchas veces hay que hacer grandes contrataciones, destinar muchos millones para contratar rostros que vienen a entrenar, ¿cierto?, a nuestros voceros. Y nosotros nos propusimos e ideamos una manera distinta, que fue el desarrollo de talleres en alianzas con universidades. ¿Qué hicimos? Fue trabajar con universidades en las escuelas de periodismo, los alumnos de cuarto y quinto año, para que utilizando las dependencias de la universidad y a los estudiantes, generar un intercambio de labores. Nosotros llevamos los defensores y los estudiantes de periodismo podían practicar con ellos. Con eso, ¿qué logramos? Bueno, una experiencia súper rica en materia del taller, porque logramos los objetivos del taller de vocería, ¿cierto? Pero también lo que logramos fue empezar a sensibilizar y capacitar a los futuros periodistas, que entendemos todo, es muy importante, conozcan también cómo opera el sistema para poder hacer una correcta difusión de lo que ocurre en materia de justicia penal. Otra acción, y esta es reciente, no la alcanzado a mostrar esa vez, que cuando postulamos a la red, creamos un juego de salón que se llama Juguemos al Lenguaje Claro, que es un tablero en el cual con distintas tarjetas vamos enfrentando en un taller a los defensores o a los asesores jurídicos al desafío de decir en fácil o con imágenes o con sinónimos los distintos elementos que ellos tienen que utilizar a diario en su lenguaje. Y esto, volviendo al principio, porque creemos que debemos hacer ese cambio cultural. Esto también lo mencionaron acá, no se trata de tirar por la borda el lenguaje técnico, es muy importante, pero también acompañado de eso debe haber un esfuerzo mayor de que la persona pueda entender lo que le está ocurriendo. Y bueno, esto ha resultado súper entretenido, ha sido una forma muy lúdica de incorporar el lenguaje claro en los distintos niveles de funcionarios. Y nos parece que es una iniciativa que es fácil también de replicar en otras instituciones públicas. Bueno, eso era la presentación que yo tenía, pero pasaron ciertas cosas, ¿cierto? Tenemos un país en movimiento y eso también nos desafió a poder dar una respuesta, ya que nosotros veníamos trabajando con todo esto, a la demanda ciudadana respecto a lo que estaba pasando en el país en materia de justicia. Y eso con un dato que también sí es bastante preocupante. Tenemos este estudio que hizo CADEM, que no es un dato interno que nos entregan a la Defensoría, pero que quise compartirlo con ustedes. Es que si en noviembre del año pasado un 42% de las personas consideraba no conocía sus derechos si hubiese llegado a ser detenido, hoy día esa cifra es mayor. O sea, el desconocimiento respecto a los derechos está en aumento. Quizá también hay una sensibilidad mayor y hoy día la gente se hace la pregunta con más certeza, ¿cierto? Pero el tema es que eso a nosotros nos obliga a ser más fuertes aún en materia de difusión y todo esto a través del lenguaje claro. Y por eso es que hemos orientado nuestra labor en materia de comunicaciones de la Defensoría Penal Pública, no en materia de atención, porque evidentemente ahí bueno, está toda la línea de los defensores en comisaría, en audiencia, etcétera.
ha sido hacia el poder entregar de manera abierta, sistemática y transparente todos los datos que se han ido generando a nivel de las atenciones que nosotros hacemos y también acercar los derechos de las personas con distintas gráficas. Esfuerzos que han hecho en todo el país defensores regionales para ir a mostrar cuáles son los derechos de las personas. La foto del medio que está ahí es muy bonita porque fue una asistente que sintió la necesidad de que las personas que pasaban por fuera de la Defensoría en Temuco pudieran conocer sus derechos y ella misma pegó eso, ¿cierto? Y todo lo que nosotros estamos haciendo también en materia de difusión de derechos, contestando preguntas, porque bueno, el ambiente así lo requiere y porque nosotros, como les decía al principio de esta presentación, hace tiempo nos dábamos cuenta que esto estaba ocurriendo y nos desafía a seguir buscando más maneras creativas, otras formales, porque esto no puede, claro, ser todo solamente un juego, no puede, pero sí, combinando todos los elementos que tengamos, haciendo el cambio cultural que sea necesario dentro de la institución para que podamos entregar o cumplir nuestra misión de entregar defensa penal pública de calidad a todas las personas que lo requieren a través de un lenguaje claro. Eso es. Agradecemos a Javiera y a los integrantes del panel. Tenemos la posibilidad de 10 minutos de preguntas o comentarios. Nos levantan la mano, hay un micrófono disponible para las personas que quieran hacerlo. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? No, se entendió claramente todo. Acá, por favor. Gracias, presidente. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés León, soy presidente nacional de los jueces de policía local y secretario de abogados. Y la verdad, más bien compartimos una experiencia con ustedes y una pequeña pregunta nada más. La experiencia nuestra en relación a este tema, la verdad es que al principio, cuando esto comenzó en materia de policía local, había bastante escepticismo en los asociados. En lo particular, en el caso mío no, porque siempre fue la idea de que las resoluciones, en el caso nuestro, que las personas comparecen sin abogado, tenía que ser bastante más sencilla para que la gente pudiera entender. Y por lo menos en mi tribunal la idea era, si la gente comprendía la resolución, no era necesario que volviera a preguntarle al funcionario qué significaba. Entonces, desde ese punto de vista, el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local ya ha realizado varias actividades, tanto como con jueces y secretarios de abogados, pero también una actividad muy trascendental que fue este año en Castro, con funcionarios de los juzgados de policía local, teniendo en consideración que los funcionarios no tienen capacitación técnica, no tienen la capacitación de la Academia Judicial, y eso aproximadamente eran 150 funcionarios y a ellos les pareció muy interesante este tema de clarificar las resoluciones para las personas. Insisto, la idea es que los juzgados de policía local se comparece en un 90% sin abogado. Entonces, desde ese punto de vista, dos preguntas. Uno, ¿cómo pudiésemos abordar con la comisión, con la red que ustedes tienen, desde el punto de vista de los juzgados de policía local, un manual que fuera más bien dirigido al ciudadano común para comparecer a un tribunal de policía local? Es distinto que comparecer a un tribunal del Poder Judicial, que tiene otras fórmulas de comparecencia, tiene audiencias que son distintas, y por lo tanto creo que la terminología en policía local es bastante distinta y la forma de comparecer es bastante distinta. Y por otro lado, la pregunta ahora desde el punto de vista interno, ¿cómo ha sido la recepción al interior del Poder Judicial de esta nueva fórmula de enfocar una resolución judicial de cara al justiciable? ¿Se escucha? Sí. Bueno, me voy a hacer cargo de la primera pregunta que tiene que ver con la red, ¿verdad? La verdad es que el hecho de que la red esté integrada por distintas instituciones, ¿cierto?, nos permite a nosotros compartir prácticas. Por tanto, para abordar, en el caso que usted señala, que sería un manual, por ejemplo, interno,
Ya existen algunas prácticas parecidas en otras instituciones que podrían perfectamente reformularse o tomarse como modelo, por supuesto que adaptándolo al contexto. Y principalmente el tema, ya esta es una opinión personal, el tema de abordar la terminología, yo diría que dentro de las dificultades de comprensión es la más simple, porque se puede manejar con diferentes estrategias. De hecho, por ejemplo, CACVAL lo manejó con un glosario, y hoy en día la tecnología también nos permite resolver ese punto. De pronto hay otras características de los documentos judiciales que son mucho más complejas, como es la estructura misma. Entonces, pero eso se puede lograr mirando otras prácticas, que es un poco la intención también nuestra como red de estos seminarios, de ir mirando buenas prácticas y ver cuál de ellas podría ser aconsejable, ¿cierto?, para mi institución en el caso de la suya. Y también nosotros como red vamos entregando ciertos productos que también pueden ayudar. Tenemos en la página web algunos de ellos, tenemos también, por ejemplo, pautas que pueden ayudar a cómo clarificar ciertos documentos. En ese sentido, la red está abierta a poder compartir y ayudar con todas esas herramientas que ustedes pueden necesitar. A ver, yo me voy a hacer cargo de la segunda pregunta. Evidentemente es una pregunta que está dirigida a la comisión. La respuesta en materia de lenguaje claro, yo creo que en primer lugar podríamos darla con lo que está ocurriendo el día de hoy en la Corte Suprema. Si estamos acá es porque desde el año 2015 estamos trabajando para proponer de alguna forma un cambio cultural que no nació en Chile, que viene trabajándose por diversas instituciones desde la década de los 70, que se ha incrementado, y lo más importante, creemos nosotros, es que existe una conciencia de que este cambio resulta positivo porque genera confianza y además legitima la labor jurisdiccional. En el discurso inaugural del año 2015, si mal no recuerdo, el expresidente de esta Corte, el señor Sergio Muñoz, decía que atrás quedó el oscurantismo. Ese oscurantismo que se trasuntaba a veces en resoluciones que no daban cuenta de una manera sencilla y a lo mejor llena de frases que podían no ser muy claras o a veces que pudieran entenderse en un sentido u otro, es la finalidad de lo que venimos haciendo. Creemos y tenemos la convicción, y por eso que creo que además represento a los miembros que componen la comisión, de que lo que se está haciendo está encaminado en el sentido en que la ciudadanía quiere que nosotros, como poder del Estado, trabajemos. Me llamó la atención en la primera presentación que se realizó acá una frase que se indicaba en que lo relevante era que la comunicación debía ser de alguna forma de la institución y no de la persona. Y yo creo que ahí hay un tema que hay que trabajarlo. De alguna forma, la labor jurisdiccional está muy radicada en quién está detrás del rol, quién ejerce el rol de juez o juez. Pero sin embargo, ese rol también tiene que estar conectado con ciertos deberes. De hecho, está establecido como deber ético en el Código Iberoamericano de Ética Judicial estos requisitos de que las resoluciones, para que se entienda que están bien fundamentadas, tienen que plantearse en un lenguaje claro y sencillo.
En resumen, esto es un cambio cultural, vuelvo a plantearlo de esa forma. Existe mucha gente que está de acuerdo y también hay otras personas que entienden de que no sería de alguna forma necesario este cambio. Por eso que además la Corte Suprema ha trabajado todo este ámbito desde la perspectiva de recomendaciones de uso del lenguaje claro y sencillo. No obstante, como ya lo he planteado, está esto cristalizado a nivel deontológico en el Código de Ética Iberoamericano que nuestra Corte Suprema ha hecho suyo. El llamado que nosotros como Poder Judicial podemos hacer es que todas las instituciones públicas de alguna forma tienen responsabilidad en cómo comunican sus decisiones que afectan los derechos de las personas. No voy a extenderme en cuáles serían aquellas instituciones, pues todos sabemos, ¿no es cierto? Todas, en todos ámbitos, el derecho administrativo, en todas las áreas en donde existe una decisión que puede afectar derechos de la persona, no basta la mera resolución sin un fundamento. Eso es lo que podría contestarle. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, buenos días a todos. Yo soy Leslie Trolum de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica de la Fiscalía Nacional y me acompañan mis compañeros también de la División de Atención a Víctimas y Testigos y nos interesa mucho como institución interiorizarnos en la metodología del lenguaje claro y mi pregunta específicamente a cada uno de los integrantes de la mesa es cómo vencieron esas resistencias al interior de esa institución, de cada una de las instituciones, para vencer este cambio cultural. ¿Por dónde empezaron? ¿Qué fue lo más difícil principalmente? Eso. Bueno, a mí me gustaría compartir contigo específicamente que sí hay resistencia, efectivamente hay resistencia al cambio, pero eso nos pasa a todos, con diferentes cosas. Esto es un cambio más. La estrategia que nosotros implementamos fue comenzar a sensibilizar, a mostrar el tema, y de manera voluntaria, invitar a las personas a participar en jornadas de capacitación, invitar a las personas a participar en un taller, en una comisión de lenguaje claro. Ahora estamos invitándolas a hacer este curso de lenguaje claro para el Consejo para la Transparencia. Entonces, sentimos que realizar alguna acción, como decía aquí el colega, imponer no es un buen camino, sino construir. Y el aprendizaje que nosotros obtuvimos de estos espacios de formación, de sensibilización, es que hay que abrir espacios de reflexión como institución. Hay que cuestionarse y pueden haber personas que piensan distinto, pero conversémoslo. Si estamos construyendo una institución y estamos construyendo un cambio. Así que por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros hemos ido avanzando de a poco. Pero los pasos que hemos dado nos han reforzado que este es el camino correcto. Y desde ese punto de vista nosotros hemos advertido mayor adhesión y mayor motivación para seguir por esta senda. Bueno, creo que el hecho de que estén acá ya es un paso importante. La verdad es que, a ver, en todas las instituciones siempre va a haber gente que se opone, ¿verdad? Y ya hay gente que tú los vas a convencer invitándolos, mirando las bondades que puede tener esto, también mostrando que esto implica también un cambio cultural, etcétera. Pero también hay que ser realistas y a otras personas las vas a convencer solo con el dato cuantitativo. Y desde ese punto de vista del dato cuantitativo, afortunadamente ya existen varios estudios con corpus extensos incluso en otros países también, y ahora tenemos
un piloto también aquí en Chile como referencia, que te indica cuánto tú puedes ahorrar en tiempo y en dinero, instalando políticas de lenguaje claro. Entonces, creo que implementar lenguaje claro en una institución tiene que ser trabajando como en diferentes dimensiones. Y también creo que es legítimo partir a veces por una unidad dentro de la organización, por una unidad que lidere y que muestre las bondades que tiene este trabajo, porque al contrario de lo que muchos piensan, clarificar un documento cuesta mucho trabajo, pero trae muchos beneficios. Entonces, hay que trabajar en distintas áreas. Ahora, por supuesto que siempre, y aquí le paso el micrófono a Washington, en instituciones que son, digamos, con tradición, ¿cierto?, como puede ser el Poder Judicial en sí, es un cambio cultural que hay que abordar desde distintas aristas, como se usa también esa palabra. Pero se puede. Sí. Terminamos entonces la primera parte de este. ¿Se queda una pregunta? Sí, por supuesto. Mi nombre es Lucina Rodríguez, trabajo en la Superintendencia de Salud. Nosotros resolvemos reclamos contra FONASA y ISAPRES con juicios arbitrales, también en forma administrativa, pero también mucho yo por lo menos en juicios arbitrales. Y en realidad yo quería pedir al juez señor Washington una reflexión sobre la frase del juez Mijovilovich sobre que bajen del Olimpo, porque alguna reflexión mayor, porque el hecho de hablar del Olimpo, estamos hablando del lugar donde habitan los dioses o de un lugar luminoso. Entonces va más allá del solo lenguaje. Estamos hablando de qué, cuando él dice bajen del Olimpo. A ver, voy a partir. Esa cita está tomada, como ya lo planteé, del libro que salió hace unas 2 semanas atrás, publicado por la editorial Tirant lo Blanche, española, y que pueden comprarlo por internet, pues está disponible en ebook. Esa frase yo la interpreto, porque obviamente no puedo ir más allá de eso, como que de alguna forma hay que aterrizar la forma de comunicar las cosas a las personas de carne y hueso. En la profesión de abogados tenemos lenguajes, tecnicismos que tienen una tradición muy antigua. De hecho, en el libro al que me he hecho referencia están bastante explicados y hay algunos autores españoles que dan cuenta que este lenguaje farragoso, agotador, de párrafos interminables, sin puntos aparte, con uso excesivo de coma, tiene un origen más bien desde el punto de vista notarial, que no se interlinearan palabras, que se escribiera todo lo que fuera posible, porque así se cobraban mayores aranceles. Puede que nos suene un poco llamativo eso ahora. Pero en definitiva, el bajar del Olimpo tiene que ver con eso. Yo no creo que sea que algunas personas puedan creerse dioses o semidioses. Eso queda para cada cual. Lo que sí personalmente puedo plantear es que desde la perspectiva de la labor que ejercemos, estamos al servicio de las personas. Y como estamos al servicio de las personas, nos debemos a ellas. Si nosotros como funcionarios del Estado no logramos transmitir de una forma en que aquellas personas que acuden
a los despachos, a los tribunales, a las superintendencias, porque además la ley así los permite y sin abogado, si la ley dice que una persona que tiene un problema, que necesita realizar un reclamo en contra de un acto eventualmente arbitrario o ilegal de una institución que está sujeta a la supervisión de una superintendencia, yo entiendo que el legislador está renunciando a que esa persona se dirija de manera formal, con ciertos ritos, con ciertas características. Le está diciendo, señor, usted puede ir a hacer valer sus derechos en un lenguaje sencillo. Por lo tanto, la respuesta a ello también tiene que ser en un lenguaje sencillo para que el ciudadano que no va con abogado pueda entender esa respuesta. Esa es la interpretación que yo le doy a la frase del colega Mijo Vilovich. Ahora sí, culminamos la primera parte de este seminario. Un aplauso, por favor, para los 4 expositores. Los invitamos a un café afuera de este salón y volvemos en 15 minutos, por favor, con el panel, con la exposición Experiencias Internacionales en materia de lenguaje claro en la justicia y servicios públicos con María Lorena Tula de Moral, jueza argentina específicamente de Buenos Aires.